Un idioma sin fronteras. Con Susana Santaolalla. En Radio Exterior de España. ¿Cómo se puede explicar a la gente que no ha subido en su vida una montaña, por muy baja que sea, lo que ocurre allí arriba? Es la cita de Erhard Loretan, un montañero suizo, y con esta cita comienza Monterapia, cuesta arriba se piensa mejor, de la editorial Diéresis de Juanjo Garbizu, experimentado montañero donostiarra. Nos propone, con este libro, una vida más equilibrada, y es que son historias de la montaña que dan lecciones de valores. En este libro, y a través de sus propias experiencias en cimas como el Kilimanjaro o el Aconcagua, Juanjo Garbizu nos transporta a las altas cumbres, donde las prioridades cambian y se suceden vivencias inolvidables. Conocemos situaciones en las que conceptos como materialismo y competitividad se relativizan, ofreciendo enseñanzas para llevarnos a casa en la mochila. Juanjo Garbizu, bienvenido a Un Idioma Sin Fronteras y gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenos días, Susana. Bueno, Monterapia, cuesta arriba se piensa mejor. Ya hemos dado unas pequeñas pistas de lo que vamos a encontrar en estas páginas, pero me gustaría saber qué es Monterapia para Juanjo Garbizu. ¿Qué significa este libro para ti? Bueno, el hecho de escribir el libro, la verdad que para mí ha sido una auténtica catarsis, porque me ha obligado a desempolvar muchísimos recuerdos acumulados durante muchos años en el contexto de la montaña y de alguna manera ponerlos en orden y confrontarlos con la vida cotidiana, ¿no? Con este ritmo tan vertiginoso que nos impide algo tan esencial como detenernos en un momento y pensar, ¿no? Cada vez estamos más interconectados con las redes sociales, no tenemos tiempo para nosotros mismos y la montaña de alguna manera propicia eso. Y este libro, que tiene difícil definición, porque me estoy encontrando cosas curiosas que, por ejemplo, las librerías lo ubican en sitios diferentes. Hay gente que lo ubica en deportes, otro en libros de realización personal y demás. Lo cual está bien en un momento dado porque lo que quiere decir que en realidad tiene una clasificación difícil. Digamos que aglutina tres tipos de libro. Obviamente el de montaña. ¿Sí? También es un libro de viajes. Y también es un libro de autorrealización personal, de conocimiento, de reflexiones, etcétera, etcétera. ¿Y cómo nació? ¿Cómo nació Monterapia? Pues subiendo una montaña, Susana, como no podía ser de otra manera, que viene a refrendar ese título de Cuesta arriba se piensa mejor. Estaba yo subiendo una montaña al Gambo, que es cerca de donde vivo, y el día anterior había asistido a una charla de una persona que se llama El Ganduri, que se autoproclama como provocador de ideas. Entonces yo iba subiendo la montaña, ensimismado, porque es una montaña que conozco, y estaba recreando un poco la charla del día anterior, ¿no? Y además, claro, las cosas cuando las retomas en el contexto de la montaña, funciona mucho tu intuición, mucho más que la razón, y entonces las abordas desde perspectivas bastante inusitadas. El hecho es que en un momento dado, mientras iba subiendo, dije, es curioso porque la montaña tiene un montón de símiles con la vida, ¿no? Y se me ocurrió, se podría escribir un libro, ¿no? Que de alguna manera, contrastando la montaña con la vida real, pues bueno, te ayudase a reflexionar y demás. Y entonces, bueno, para que los pensamientos no se los llevase el viento, eché mano de la grabadora que incorpora todo móvil y fui grabando las ideas que iban surgiendo. Qué bonito. Y bueno, así fue la génesis del libro. Qué hermoso. Bueno, ¿cómo se puede explicar a la gente que no ha subido en su vida una montaña, por muy baja que sea, lo que ocurre allá arriba? Es la cita con la que comienza este libro, y yo creo que Juanjo, lo que intentas explicarnos es lo que precisamente se vive allá arriba, ¿no? Sí, el libro tiene una cosa muy importante. Lógicamente, la gente que es aficionada a la montaña le va a gustar porque, bueno, le viene a refrendar su afición y a confirmarla, ¿no? Decir, mira, es que me estoy viendo reflejado en muchas situaciones que cuenta el autor y demás. Pero este libro, su ambición mayor es acercarse a toda esa gente, que es muchísima, que cuando ve una montaña lo que ve es una parte de un paisaje, como quien ve una farola o una nube. Y en un momento dado, cuando termina el libro, que diga, oye, pues me voy a ir a dar una vuelta por el monte, porque por eso se llama Monterapia, es decir, el tamaño no importa. Cualquier monte cercano que tengamos del lugar donde vivimos, ni siquiera hace falta acercarse a la cumbre no es para nada el objetivo, pero ese pasear en contacto con la naturaleza, en un bosque, etcétera, etcétera, te ayuda muchísimo a reflexionar, ¿no? Y ese es, digamos, también uno de los grandes objetivos del libro, porque de esa manera la gente podrá entender mejor a los chiflados como yo, que dicen, es que yo no entiendo, pero qué gusto encontráis en subir arriba,
sudar, cansaros, llegas a un sitio, no hay nada, porque si hubiera un bar, pero no hay absolutamente nada, luego vuelves a bajar y te vas a casa, es que no lo entiendo. Hay mucho más. Efectivamente, y eso es de alguna manera lo que invita el libro. A mí, por ejemplo, el libro, bueno, se ha publicado recientemente, pero hay una cosa que me está entusiasmando y es esa gente que me dice, oye, he terminado el libro y me han dado unas ganas de coger unas botas, irme a la montaña. Es el mejor halago que me pueden hacer. Es el mejor regalo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, a lo largo de sus 12 capítulos, el autor reflexiona sobre los problemas de la vida diaria y las relaciona con la experiencia en la montaña. ¿Podríamos decir, entonces, que la montaña es un aprendizaje de nuestra vida diaria, del día a día, de lo deprisa que vamos muchas veces? La montaña es la escuela de la vida, pero ya desde pequeño. O sea, por ejemplo, hay capítulos que abordo que por ejemplo, es muy necesario llevar a los niños a la montaña, ¿no? Y la montaña lo que es, hace un poco como pared, ¿no?, de frontón, en el que nosotros podemos rebotar un poco los problemas, las cosas que nos angustian, que desgraciadamente, Susana, hoy en día pues son muchísimas, y entonces la montaña lo bueno que tiene es que es muy cercana y asequible, porque hay gente que necesitaría desconectar, pero no tienen dinero para ir a un psicólogo, un psiquiatra, ni siquiera para una caja de Prozac. Entonces, bueno, es que la montaña con unas zapatillas de deporte y si tienes hijos, la mochila de tu hijo del colegio, desconectas absolutamente, ¿no? Entonces, tiene ese componente, ¿no?, tan asequible y tan cercano, que es lo que de alguna manera invita el libro a que se anime la gente. Y a desconectar un poco, ¿no? Y a desconectar, sí, o sea... De la palabra crisis, por ejemplo. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que la montaña, cuando vas a la montaña es como una especie de viaje en el tiempo. Es una regresión a un estado primigenio mucho más puro, donde no existían las crisis, donde no existían, con perdón, las redes sociales, tanta tecnología que muchas veces nos despista y también nos abruma, ¿no? Entonces, es un contexto, es como una especie de burbuja donde los problemas, cuando vas ascendiendo, se quedan de alguna manera en el valle y puedes tomar una perspectiva y un distanciamiento que incluso te ayuda a poder resolverlos. Funciona mucho más, dicho, tu hemisferio derecho, o sea, el de la intuición. Y ahora, curiosamente, hay estudios científicos que corroboran que si tú te guías por la intuición a la hora de abordar ciertos aspectos vitales, tienes más posibilidades de acertar que si te dejas llevar solo por el raciocinio. Bueno, pues en una montaña la intuición es fundamental. En una montaña la intuición lo es todo. Lo es todo, sí. Claro que sí. Bueno, desde los picos del continente africano o la India, sin olvidarse de los montes que rodean su Donostia natal, reflexiona también sobre el estrés, sobre nuestra dependencia de las nuevas tecnologías, como nos decías, pero también sobre la soledad o la necesidad de estar permanentemente conectados con alguien. Nos haces reflexionar sobre todas estas cosas, ¿verdad? Sí, a ver, yo creo... En este momento la gente tiene pánico a estar sola. Es decir, toda la tecnología que se está desarrollando y que se está abusando, porque la barrera entre el uso y el abuso cada vez es más fina, la gente tiene pánico a estar solo consigo mismo. Entonces, las redes sociales lo que han propiciado precisamente es esa falsa conexión, ¿no? A mí, por ejemplo, no sé, siempre me sonrío un poco cuando alguien me dice, fíjate, tengo 300 amigos en Facebook, ¿así? 300, vaya. Bueno, y hay que tienen miles. Para mí el término amigo es algo más serio, ¿no? Entonces, o como cuento en el libro, ¿no? Con la nueva generación de smartphones o de iPhones, ya ni siquiera la gente los desconecta a la noche. Cosa que antes tú desconectabas un móvil, ¿no? Entonces, enfrente tenemos la montaña. La montaña hay que llevar un móvil, por si Dios no lo quiere, hay que llamar al 112, pero nada más. Pasear por un bosque, pasear por una montaña sin horarios, sin mirar el reloj, sin mirar si ha entrado un mensaje, si me han enviado un tuit y todo eso, no es recomendable, es necesario, porque nos estamos olvidando de las cosas más esenciales. Entonces, la montaña o el monte, ¿no? El monte bajo lo propicia. No hay que olvidarlo. Y yo, desde el libro, invito a todo el mundo que, aunque sea un fin de semana, aunque sea un domingo a la mañana, si tampoco hay que obsesionarse, lo que llamamos en la montaña una mañanera, que se dé una vuelta por un bosque, por un valle, o incluso se atreva a subir a una cima cercana, y va a encontrar, o sea, una paz cuando baje a la tierra y se incorpore a su realidad diaria, vendrá con las pilas bien cargadas. Bueno, allá arriba las prioridades cambian, ¿verdad, Juanjo? ¿Cuáles son esas prioridades? Si tuvieses que elegir 3, 4 prioridades. Las prioridades en la montaña cambian porque al final, sobre todo, también es una lección para distinguir lo esencial de lo superfluo, ¿no? Entonces, como no estás rodeado de grandes comodidades ni tienes infraestructuras, digamos, te vuelves un ser más básico, ¿eh? Entonces,
priorizas temas, digamos, más humanos, como, pues, por ejemplo, cuando vas con amigos, la amistad, la solidaridad, y cuando estás contigo mismo, ¿no? De alguna manera admiras la naturaleza, que también estamos perdiendo esa capacidad, ¿no? Por ejemplo, yo veo las nuevas generaciones, los niños que están educados en los videojuegos, en las realidades virtuales, en los 3D, en las gafas polarizadas. Dios mío, pero si ir al Valle de Ordesa no hay espectáculo IMAX que pueda igualar eso, ¿no? Entonces, en la montaña priorizas, ¿no? Lo que es esencial. Sí que ocurre, Susana, que lo comento en el libro, cuando ya vas cogiendo cada vez más altura y te enfrentas, por ejemplo, a una expedición, pues la que puedes hacer tipo la Aconcagua, ¿no? Que te hace falta unos días, has tenido que pedir un permiso en el trabajo, un desembolso económico importante y el objetivo es la cima, también puede llegar a aflorar lo peor de uno mismo, ¿eh? Sí, o sea, Claro. se dan casos, por ejemplo, en los Himalayas. Yo en Himalaya está haciendo un trekking por un valle y demás, pero cuando ya son expediciones comerciales con sponsors, con mucha tensión y demás, Claro. bueno, ahí uno es capaz de pisar la cabeza del otro con un crampón sin ningún problema. Sí, sí, y hemos visto, o sea. Sí, pero bueno. Sí, pero por el contrario, luego también hay increíbles lecciones, como la de Iñaki Ochoa de Olza, la película ahora recientemente de Pura Vida, ¿no? Donde se reunieron en el Himalaya montañeros que ni siquiera conocían a Iñaki y expusieron su vida para salvarle. Lástima que no lo lograron. O sea, es contradictorio. O sea, la montaña es contradictoria como la vida misma. Claro. Sí, sí. Pero bueno, también está ese valor del compañerismo, ¿no? De la amistad. Sí, no, absolutamente. Yo, por ejemplo, en el libro hay un capítulo que hablo de que si quieres conocer a una persona en profundidad, llévalo a la montaña. Comparte con él unos días en una travesía de refugio en refugio. En la montaña, en general, ya sé que es generalizar, aflora lo mejor de nosotros mismos. Nos volvemos más desinhibidos, más sinceros. Se viven momentos intensos, maravillosos. Por ejemplo, una noche estrellada de verano alrededor de una hoguera. Bueno, aunque ahora no se pueden hacer hogueras y demás. Bueno, linterna, ¿no? Por eso, una linterna y demás. Son contextos que propician, ¿no? Que se hablen de temas, que se profundice y demás. Lo cual, a ver, no quiero tampoco y decir, no, eso nunca sucede abajo, ¿no? Hombre, alrededor de un café. Sí, pero a lo mejor no lo valoramos tanto. Por eso, pero digamos que la montaña lo propicia de forma natural, ¿no? Entonces, por eso es muy recomendable. Si quieres conocer a alguien, es bueno compartir, por ejemplo, una travesía de 2 días con él en el Pirineo. Qué hermoso. Y hablabas antes de los niños. Creo que es muy importante la educación de un niño en es una fundamental. montaña. Yo tengo hijos, ¿no? Tengo hijos de 11 y de 13 años. Yo desde pequeño les he intentado llevar al monte, pero cuando digo llevar, que suban ellos, o sea, porque luego ves esos padres con una mochila cargando el bebé. No, o sea, que suban ellos. Hay claves, porque dices, pero ¿cómo voy a arrancar a mi hijo que es adicto a la PlayStation a la montaña? Pero qué rollo, ¿no? Bueno, la montaña la puedes transformar en una divertida gincana, como la que jugábamos todos en los cumpleaños. Tú puedes ir por una ruta balizada, señalizada, y le responsabilizas a tu hijo de que sea él el guía. Entonces, en ese momento le estás dando unos valores, una responsabilidad, la consecución de un objetivo. En ese momento aprende de forma muy rápida que las cosas no son quiero, tengo, sino que comportan cierto sacrificio y cierto esfuerzo, ¿no? Entonces, la montaña es una escuela de la vida para los niños, porque, a ver, los niños hoy en día en líneas generales son un poco tiránicos, o sea, y los padres los tenemos ahí como, vamos, casi como animales de carga de ellos, ¿no? Es verdad. Y entonces, bueno, pues no, hay que inculcarles ciertos valores. Pero también es muy importante, Susana, sin abusar, porque claro, yo conozco padres muy montañeros que han dicho, bueno, mi hijo tiene que seguir la tradición y cada domingo llueve, truene y tal, vamos a ir al monte. Fatal, porque lo único que logras es que ese niño aborrezca la montaña. Hay que hacerlo con cuidado. Dosificado. ¿Y a ti, Juanjo, qué te ha dado la montaña? Bueno, de entrada me ha dado poder estar aquí, o sea, casi nada. Y escribir un libro, Y escribir un libro, eso... por eso, o sea, yo la verdad, sí. A mí la montaña me da muchísimas cosas, o sea, por un lado, pues eso, he encontrado amistades muy buenas en la montaña. También me ha inculcado cierta disciplina, porque la montaña, a ver, sin llegar a ser masoquista ni volverte loco, te da cierta disciplina, ¿no? A nadie nos gusta madrugar, pero la montaña en un momento dado te invita a que madrugar puede ser una sensación muy placentera. Por ejemplo, cuando tú estás atravesando un glaciar en los Alpes, tienes que empezar a andar a las 2 de la madrugada para coger las grietas heladas y que no te caigas en una de ellas, y contemplas unos amaneceres, vamos, irrepetibles, ¿no? Entonces te da esos momentos de reflexión, de amistad.
te da acercamiento con tus propios hijos, porque muchas veces en el día a día los niños, sus horarios, los nuestros, no son compatibles. La montaña es un momento de conexión o de comunión, ya me pongo místico, Sí. con tus hijos maravilloso, ¿no? Porque, claro, cuando vas, por ejemplo, con unos niños a un parque, tampoco estás con ellos. A la niño, venga, vete al columpio Claro, y claro. déjame que voy a coger el móvil y tal. Pero la montaña no, permite ese contacto, ¿no? Entonces, Susana, a mí a nivel personal me ha dado tanto la montaña que es lo que he querido de alguna manera reflejar en Monterapia y que la gente pueda vivir esas sensaciones. Ujú. Bueno, y en Monterapia, en cada capítulo, se abre con un viaje, con una ascensión, pues por ejemplo en el Pirineo francés, o el Meru, que es un volcán ubicado en Tanzania, en la India también. ¿Cuál de estos viajes le ha marcado más a Juanjo? Porque supongo Wow. que son muchas experiencias, ¿no? Pero Sí, hombre, lo que pasa y es a ver, difícil elegir una, claro. Sí, lo que pasa que, claro, en el momento que tú te trasladas muchos kilómetros, vas a otra subcultura, ese mero contexto ya, lógicamente, te predetermina a vivir situaciones. Cuento, por ejemplo, en el libro, ¿no? Yo en el año 93 tuve la fortuna de hacer un trekking en el valle de Zanskar, que está entre Himalaya y Karakorum. Se acababa de abrir, como quien dice, a los occidentales. Entonces pudimos contactar con una gente aislada del mundo, bueno, que apenas habían visto occidentales, ¿no? Entonces, claro, esos son viajes que te marcan mucho, ¿no? Pero, insisto, o sea, la monterapia se practica desde el monte más cercano. O sea, yo tengo montañas cerca de mi casa en las que, y las he subido un montón de veces, pero cada vez que vuelvo a ellas, siempre vuelves con algo. Eso es una maravilla. Sí, 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 sí. ¿Y el viaje que más ha sufrido? Porque claro, en la montaña hay veces que... Sí, hombre, yo el viaje que más ha sufrido casualmente fue en el Aconcagua, en el sentido de que, bueno, pues tuve un pequeño accidente justo cuando estaba a 200 metros de la cima y que, bueno, tuve un resbalón, me tropecé con el crampón, la polaina y caí por una pendiente y entonces me pegué un buen golpe contra unas rocas y demás, me hice una fisura en una costilla flotante. Entonces, la bajada estaba a 6.800 metros de altura. Claro, a esa altura no hay helicóptero rescate Ya. que llegue ni nada. Entonces, tienes que bajar por tus propios medios y ese descenso al campo 2 me empezó a doler mucho el costado y lo recuerdo como un momento, llegué casi de noche, bastante duro. Sí, sí. Bueno, pero las experiencias siempre sirven, ¿no? Sí, sí, no, e incluso de eso, o sea, porque yo, Claro. por ejemplo, claro, la Aconcagua, yo he estado a 200 metros de la cima, pero no hice cumbre, ¿no? Pero es curioso porque eso también te invita a una serie de reflexiones. El otro, un amigo mío, periodista de Cataluña, me decía, es que es más apasionante tu historia no habiendo hecho cima que habiéndola hecha. Claro. Digo, bueno, pues vaya. Bueno, por cierto, que Monterapia es un libro vídeo ilustrado, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. Sí, yo tengo una página web mía personal que se llama mendivideo.com. Yo, pues desde hace unos años, cuando voy a la montaña, pues llevo una cámara de vídeo, ¿no? Contrariamente a lo que hace todo el mundo, que lleva una cámara de fotos. Y bueno, pues yo voy grabando y demás con los amigos y tal, y luego me gusta editar, le pongo música y demás. Entonces ya cuando el ADSL se estableció a nivel doméstico, dije, bueno, pues los voy a crear los vídeos, entonces los metí en YouTube, creé una página y demás. Y entonces, claro, yo tengo un material original mío de muchísimas horas Claro. en diferentes montañas. Entonces yo propuse a la editorial Diéresis de Barcelona, que es la que publicó el libro, oye, ¿por qué no hacemos un libro vídeo ilustrado? A ver, los códigos QR no son novedosos, pero un libro vídeo ilustrado lo es más. Sí. Y entonces, bueno, con todo el material escribí una locución, la grabó un locutor profesional con una voz maravillosa, y entonces viene a complementar, porque además el texto tiene un tono, pero el vídeo tiene otro tono, quizás más emocional, ¿no? Y entonces es como un claro. complemento perfecto, es como un resumen un poco de los capítulos. Y es muy original eso también. Hay que innovar también en la literatura. Sí, sí, hombre, a ver, ahí reconozco, Susana, claro, yo soy publicista, vengo del marketing y en un momento dado dices, bueno, a ver, ¿cómo podemos atraer a más lectores es verdad. al libro, ¿no? O sea, cada uno tiene un Es poco muy buena las... idea. A mí Claro, me ha encantado. Y la verdad entonces que dije, sí. hombre, si tengo todas esas horas de vídeo, sería una lástima no aprovecharlas, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, ya para terminar, siempre que nos acompaña un escritor, nos gusta cerrar la entrevista con la misma pregunta. ¿Con qué le gustaría que se quedasen los lectores después de leer Monterapia? ¿Con qué sensación al cerrar la tapa del libro y cerrar los ojos? Bueno, pues yo distinguiría dos lectores. El que es montañero, lo que me está sucediendo, que me comentan, que de repente diga, pero si es que soy yo. O sea, hay gente que ha dicho, es que estaba leyendo tus reflexiones y es que me estaba viendo a mí mismo reflejado. Eso es muy bonito cara al montañero, ¿no? Y cara a la otra parte del público, de precisamente gente que cuando ve una montaña no ve más que parte del paisaje, lo que también me están diciendo, mira, ha sido acabar el libro y, vamos, casi coger unas botas e irme a la montaña. Para mí eso es
lo más satisfactorio que me pueden decir. Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado. Pues mira, Susana, fantástico. Que yo montaña fantástico, poca, ¿eh? Pero hay que iniciarse, aunque sea un bosque, un río. Pero es que es lo bueno de Monterapia, que dan ganas. Efectivamente, pues te agradezco un montón porque, bueno, para mí eso es un sueño, lograr ese objetivo. Pues creo que lo vas a conseguir. Nos vamos a quedar con ese sueño, Juanjo Garbizu, y Monterapia cuesta arriba se piensa mejor, publicado por la editorial Diéresis. Juanjo, gracias por atendernos y de verdad muchísima suerte con esta publicación. Muchísimas gracias a vosotros, que es un Susana, tesoro, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Gracias.